Bueno, mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que he vivido me estuviera ahogando por dentro, y necesito soltarlo, tipo así, como si estuviera grabando un audio para mí misma, para no volverme loca. Me llamo Ana, tengo 38 años ahora, pero voy a contar esto desde el principio, porque todo viene de ahí, de cómo crecí, de esas cosas que te marcan sin que te des cuenta. En esa época, cuando era chica, yo pensaba que mi familia era normal, ¿sabes? Pero ahora veo que no, que era un desastre disfrazado de rutina. Nací en un barrio de las afueras de Madrid, en los 80, en una casa chiquita de esas que crujen con el viento. Mi papá era mecánico, un tipo callado, que llegaba del taller oliendo a aceite y grasa, y se sentaba en el sofá con una cerveza en la mano, mirando la tele sin decir ni mu. Mamá era ama de casa, siempre limpiando, cocinando, y discutiendo con él por tonterías, como si el mundo se acabara porque la cena no estaba lista a tiempo. Yo era la mayor de tres, tenía un hermano y una hermana menor, y desde chiquita sentía que tenía que ser la fuerte, la que no lloraba, porque si mamá veía debilidad, te soltaba un «no seas tonta, la vida es así». Recuerdo una vez, tenía como 10 años, y mi papá me gritó porque derramé el agua en la mesa. Me dijo que era una inútil, y mamá solo me miró y dijo, «Pídele perdón, no lo hagas enojar». Tipo así, aprendí rápido que en mi casa, el error era tuyo, siempre, y que el amor era aguantar, callar y sonreír para que no explotara todo. Tenía miedos que ni yo entendía, ¿sabe? Me daba pánico el rechazo, como si alguien se iba, era porque yo no valía nada. En la escuela, era la que siempre ayudaba a los demás, la que prestaba los cuadernos, pero nunca pedía nada a cambio, porque, ¿y si me decían que no? Hubo un trauma grande. Un verano cuando tenía 12. Mi papá se fue por unos días con un amigo a pescar, y yo pensé que nos abandonaba para siempre. Lloré noches enteras, imaginando que era mi culpa por no ser perfecta. Cuando volvió, ni me miró. Solo gruñó algo sobre que las mujeres éramos complicadas. Desde ahí, crecí con esa inseguridad clavada, tipo un nudo en el estómago que no se deshace. Quería una familia mía donde todo fuera estable, donde el amor no doliera, ¿entiendes? Soñaba con un hombre que me viera de verdad, que no me hiciera sentir invisible. Entré a la adolescencia y fue peor, ¿sabe? Empecé a salir con chicos, pero siempre terminaba mal. Uno me dejó por otra porque decía que yo era demasiado pegajosa, y otro me engañó con mi mejor amiga en una fiesta. Me culpaba a mí, pensaba que si hubiera sido más guapa, más divertida, no pasaría. En la uni estudié administración porque mamá decía que era práctico, y ahí conocía gente, pero mis relaciones eran superficiales, nada profundo. Yo quería estabilidad, tipo casarme joven, tener hijos, una casa con jardín, pero el miedo me frenaba. Recuerdo noches sola en mi cuarto de estudiante, mirando el techo y pensando, ¿por qué nadie se queda? Era como si llevara un cartel invisible que decía, no confíes en mí, te voy a defraudar. Y entonces llegó él. Se llamaba Javier. Lo conocí en una cena de amigos de la uni. En el 2005, yo tenía 25 y él 28. Era alto, con esa sonrisa que te ilumina la habitación. Trabajaba en una empresa de ventas, vendiendo software o algo así. Nos presentaron porque una amiga mía dijo, Ana, este es Javi, el que siempre hace reír a todos. Hablamos toda la noche, ¿sabe? Me contó de su familia, de cómo su papá era empresario y él quería superarlo, y yo le hablé de mis sueños tontos de tener una vida normal. Me sentí segura por primera vez, tipo así, como si él me viera de verdad. Al día siguiente, me llamó y me invitó a un café en la Gran Vía, y desde ahí fue todo rápido pero bonito. Salíamos los fines de semana, caminábamos por el Retiro, comíamos helados en la calle, y él me decía cosas como, tú eres la mujer de mi vida, Ana, contigo quiero todo. Yo me ilusioné tanto, ¿sabe? En esa época pensaba que por fin había encontrado mi refugio. Hablábamos de futuro, de casarnos en 2 años, de ahorrar para una casa, de tener un par de niños que jugaran en el parque. Él prometía que nunca me dejaría sola, que éramos un equipo. Recuerdo una noche en su piso, sentados en el sofá viejo que tenía, con una botella de vino barato, y me dijo, Ana, te juro que voy a hacerte feliz, no como esos idiotas que te lastimaron. Yo le creí, con todo mi ser. Nos mudamos juntos después de un año, en un apartamento pequeñito en Usera,
y todo parecía perfecto. Él me abrazaba por las mañanas, me preparaba el desayuno, y yo sentía que mis miedos se iban disipando, como si el pasado quedara atrás. Pero mira, ahora que lo pienso, había cositas pequeñas desde el principio, ¿sabe? Nada grave, pero como pinchazos. Una vez, en una cena con amigos, él hizo un chiste sobre mi peso. Dijo, «Cuidado, Ana, que si sigues comiendo así, voy a tener que rodarte a la cama». Y todos rieron, y yo también, porque lo llamó broma. Yo dije, «Ay, Javi, no seas tonto». Pero por dentro me dolió un poquito. Pensé que era su forma de ser, juguetón, y que yo exageraba. En esa época, yo achacaba todo a que estaba enamorada, que todo estaba bien. No veía que era el primer hilo suelto, tipo así, el inicio de algo que se iba a romper. Seguimos así, construyendo, y yo me sentía la más afortunada. Planeábamos el viaje a la playa para el verano, ahorrábamos en una cuenta compartida, y él me regaló un anillo simple de compromiso en Navidad del 2006, en la casa de sus padres, con una cena familiar. Todos aplaudieron, y yo lloré de emoción, pensando, esto es lo que merezco por fin. Mi familia estaba feliz. Mamá me abrazó y dijo, no lo dejes escapar, hija. Y yo no lo iba a hacer, ¿sabe? Creía que Javier era mi salvación, que juntos podíamos sanar todas mis inseguranzas. Pero la vida tipo así tiene sus trucos, y lo que viene después. Ay, si hubiera prestado atención. Bueno, después de esa Navidad del 2006, todo se aceleró de una forma que me hacía sentir como en una película, ¿sabe? Nos casamos en el verano del 2007, en una iglesia pequeñita en las afueras de Madrid, nada lujoso, pero con familia y amigos que llenaban el lugar de risas y abrazos. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, de esos que compré en una tienda de segunda mano, pero que me hacía sentir como una princesa, y Javier estaba guapísimo con su traje azul, el que se había comprado para una entrevista de trabajo. Recuerdo el olor a jazmín en el aire, el sol pegando fuerte en la ceremonia, y cuando nos dimos el sí quiero, él me susurró al oído, «Ahora eres mía para siempre, Ana, no te suelto ni loco». Yo lloré, tipo así, de pura felicidad, pensando que por fin tenía mi estabilidad, que mis miedos de niña se quedaban atrás para siempre. Nos fuimos de luna de miel a las Canarias, una semana en Tenerife, pagada con lo que habíamos ahorrado en esa cuenta compartida. Alquilamos un apartamentito con vistas al mar, y pasábamos los días en la playa, comiendo papas arrugadas y mojo en chiringuitos baratos, y las noches haciendo el amor con el sonido de las olas de fondo. Él me traía flores silvestres que recogía por el camino, y yo le preparaba desayunos con frutas frescas, riéndonos de tonterías como cuando se quemó los pies en la arena caliente. En esa época, sentía que éramos invencibles, ¿sabe? Como si el mundo nos debiera esa paz después de mis años de inseguridades. Volvimos bronceados y más unidos, y nos mudamos a un piso nuevo en Vallecas, uno de 2 habitaciones que compramos con una hipoteca que nos costaba un riñón, pero valía la pena. Era nuestro, con balcón chiquito donde poníamos macetas de geranios, y yo lo decoré con fotos nuestras y cortinas blancas que cosí yo misma. La rutina se armó rápido, tipo así, como un reloj que tic-tac perfecto. Javier subió en su trabajo, pasó de vendedor a supervisor en la empresa de software y empezó a ganar más, lo que nos permitió comprar muebles decentes, un sofá de cuero que olía a nuevo, una mesa de comedor redonda donde cenábamos juntos todas las noches. Yo conseguí un puesto en una oficina de contabilidad cerca de casa, nada glamuroso, pero estable, con un sueldo que cubría las facturas y algún capricho. Los días eran así. Yo me levantaba a las 7, preparaba café fuerte para los dos, y él me besaba en la frente antes de salir corriendo al metro. Al mediodía, me mandaba mensajes tontos, como, pienso en ti, no tardes en volver. Y por la tarde, cuando llegaba, nos sentábamos en el sofá a ver series, con una pizza del supermercado o algo casero que yo cocinaba, como tortilla de patatas que a él le encantaba. Recuerdo los domingos, ¿sabe? Íbamos al mercado de Vallecas, comprábamos frutas y pan fresco, y planeábamos la semana mientras caminábamos de la mano. Todo olía a normalidad, a esa vida que yo siempre soñé. Sin gritos ni silencios pesados como en mi casa de niña. Y los planes de hijos, ay, eso era lo que nos unía más. Empezamos a hablarlo en serio después de un año de casados, en el 2008. Javier decía, vamos a tener una niña como tú, Ana, con tus ojos y mi sonrisa.
y yo me imaginaba empujando un carrito por el Retiro, con él a mi lado orgulloso. Fuimos al médico, hicimos chequeos, y aunque no pasaba de primeras, no nos preocupaba mucho. Pensábamos que llegaría cuando tuviera que llegar. En cambio, nos enfocamos en crecer, ¿sabe? Él consiguió un ascenso en el 2009. Se compró un coche nuevo, un Seat Ibiza plateado que lavábamos juntos los sábados en el garaje, riéndonos cuando salpicábamos agua por todos lados. Yo avancé en mi trabajo, me dieron un aumento por organizar las cuentas del equipo, y pudimos pintar el piso, poner papel tapiz en la habitación que sería del bebé. La vida era estable, tipo así, con facturas pagadas a tiempo, cenas con amigos donde Javier contaba anécdotas de su oficina y todos aplaudían, y noches en que me acurrucaba contra él, sintiendo su pecho subir y bajar, pensando, esto es lo que merezco, por fin lo tengo. Pero, mira, ahora que lo cuento, había momentos que me pinchaban un poco, ¿sabe? Nada que yo tomara en serio en ese entonces, porque todo lo demás era tan bueno. Por ejemplo, Javier empezó a obsesionarse con su imagen, tipo así, se inscribió en un gimnasio en el 2010, y llegaba tarde a casa diciendo que había quedado con colegas para motivarse. Yo lo animaba. Le preparaba batidos de proteínas con plátano y leche que compraba en el Mercadona, pero a veces, cuando me probaba ropa vieja, él soltaba comentarios como, «Ana, ¿no crees que deberías unirte? Para no quedarte atrás». Y lo decía riendo, con esa cara de broma, como si fuera un chiste entre nosotros. Yo respondía, «Sí, amor, cuando tenga tiempo», y me reía también, pero por dentro sentía un nudo, como si no fuera suficiente tal como era. O en las cenas con sus amigos del trabajo, él me presentaba como mi mujercita eficiente, y todos asentían. Pero una vez uno dijo algo sobre mi falda, y Javier agregó, «Sí, pero con tacones quedaría mejor, ¿verdad?» Y otra vez más, risas, y yo sonriendo para no ser la sosa. Pensaba que era su manera de ser extrovertido, que yo exageraba por mis inseguridades de siempre, y lo dejaba pasar, culpándome a mí por no encajar perfecto en su mundo nuevo. La estabilidad crecía, eso sí. En el 2011 pudimos ir de vacaciones a Andalucía, alquilar un coche y recorrer la costa, durmiendo en hostales con vistas al mar. Él conducía cantando canciones de radio, y yo le pasaba mapas en papel porque no confiaba en el GPS. Hablábamos de ahorrar para una casa más grande, quizás en las afueras, con jardín para los niños. Mi carrera iba bien, me ascendieron a jefa de sección, y celebramos con una cena en un restaurante italiano de barrio, donde él me regaló un collar de perlas falsas que brillaban bajo la luz tenue. Todo parecía ascender, ¿sabe? Como si estuviéramos en la cima de una montaña suave, sin ver que el viento empezaba a soplar más fuerte. Yo seguía creyendo que éramos el equipo perfecto, que mis traumas quedaban atrás con cada abrazo, cada plan. Pero tipo así, el tiempo pasa y las cositas se acumulan, y uno no se da cuenta hasta que es tarde. Y entonces, llegó el 2012, ¿sabe? Todo seguía rodando, tipo así, con esa rutina que me hacía sentir anclada, pero empecé a notar que Javier cambiaba un poquito. Nada que me alarmara de golpe, pero como gotas que van llenando un vaso. Él estaba más metido en su trabajo, ascendió otra vez, ahora era gerente de equipo en la empresa, y eso significaba reuniones hasta tarde, viajes cortos a Barcelona o Valencia para capacitaciones. Yo lo entendía, ¿sabe? Le decía, «Ve, amor, es por nuestro futuro, para esa casa con jardín que soñamos». Y él me abrazaba fuerte antes de salir, prometiendo traerme un detalle, como un imán de nevera o un pañuelo de seda barata. Pero cuando volvía, llegaba cansado, se sentaba en el sofá con el móvil en la mano, revisando emails, y yo tenía que insistir para que cenáramos juntos. «Javi, cuéntame del día», le preguntaba, y él soltaba un «fue lo de siempre». Mucho estrés, pero bien, sin mirarme a los ojos, tipo así, como si yo fuera parte del mobiliario. Yo minimizaba, ¿sabe? Pensaba que era normal, que los hombres en su posición se ponían serios, y que mi rol era apoyarlo, como mi mamá hacía con papá. Empecé a sentirme un poco sola en casa, con el piso vacío por las noches, viendo la tele sola mientras comía un sándwich de jamón York que me había preparado para no cocinar mucho. Recuerdo una vez, en primavera del 2012, organicé una cena sorpresa para nuestro 5º aniversario de novios, antes del matrimonio, con velas en la mesa y mi mejor vajilla, la que compramos en IKEA. Llegó tarde, con la corbata floja y olor a cerveza de un afterwork con colegas,
Y cuando vio la mesa, dijo, «Ay, Ana, qué romántico, pero estoy muerto. ¿Podemos dejarlo para mañana?» Yo sonreí, apagué las velas y guardé la comida en la nevera, diciéndole, «Claro, amor, descansa». Pero por dentro me dolió, tipo un pinchazo en el pecho, como si mi esfuerzo no valiera nada. Al día siguiente, me regaló una flor marchita que compró en una gasolinera, y lo llamé broma suya, riéndome para no ser pesada. Las críticas venían envueltas en risas, ¿sabe? Cada vez más. Él se había vuelto obsesionado con el gimnasio. Iba 3 veces por semana, y su cuerpo cambió, se puso más musculoso, con esa camiseta ajustada que compró en una tienda de deporte. Yo lo felicitaba, le decía, «Estás guapísimo, Javi». Pero cuando me probaba un vestido para una fiesta de su oficina, él me miró y soltó, «Ana, ¿no crees que ese escote te hace ver un poco madura? Prueba el negro que disimula». Lo dijo con una sonrisa, guiñando el ojo, como si fuera un chiste de marido juguetón, y yo me reí. «Sí, tienes razón, soy un desastre con la ropa». Y me cambié rápido para no arruinar la noche. En la fiesta, él estaba en su elemento, contando historias de ventas millonarias a sus jefes, y yo a su lado, asintiendo, sintiendo que mi falda negra me apretaba el estómago. Una amiga suya, una tipa del marketing con tacones altos, me dijo, «Ana, Javier habla tanto de ti, debe ser genial ser su musa». Y yo respondí, «Sí, lo es». Pero por dentro pensaba, ¿musa? Si ni me deja elegir mi ropa sin opinar. El distanciamiento emocional crecía despacio, tipo así, como una niebla que no ves venir. Ya no hablábamos de hijos tanto. Él desviaba el tema diciendo, «Primero la estabilidad, Ana. No quiero que pasemos apuros como tus padres». Yo asentía, aunque me dolía, porque en mis chequeos del médico todo estaba bien conmigo, pero él posponía los suyos con excusas de trabajo. Las noches en la cama, antes nos acurrucábamos, ahora él se daba la vuelta y roncaba rápido, y yo me quedaba mirando el techo, con el nudo en la garganta, preguntándome si era yo la que fallaba en mantener la chispa. Intentaba acercarme, le mandaba mensajes durante el día con emojis de corazones, y él respondía con «Ok» o «Luego hablamos». Una vez, en julio del 2012, fuimos de vacaciones a la playa de Cádiz, como en los viejos tiempos, pero él pasaba horas en el móvil, contestando llamadas de la oficina, y cuando le pedí que jugáramos en el agua, dijo, «Ana, estoy cansado del sol, relájate tú». Me quedé chapoteando sola, con el agua salada en la boca, sintiendo un vacío que achacaba al calor. Las bromas seguían, ¿sabe? En una barbacoa con amigos en el parque, en agosto, yo traje mi ensalada de patata casera, y él, delante de todos, dijo, «Cuidado con la de Ana, que pone kilos solo de mirarla». Y risas por todos lados, palmadas en la espalda. Yo me sonrojé, reí y dije, «Es verdad, soy la reina de las calorías». Pero me tragué el bocado a medio masticar, sintiendo náuseas. Pensaba que era su humor, que yo era sensible por mis inseguranzas de siempre, y lo perdonaba en silencio, culpándome por no ser más delgada, más divertida. Él cambiaba de valores también. Empezó a hablar de estatus, de que necesitábamos un coche mejor, un piso en un barrio más pijo como Chamartín. Y yo lo seguía, ahorrando más en mi sueldo, aunque mi trabajo en contabilidad me estresaba con horas extras no pagadas. «Es por nosotros, Ana», me decía, y yo creía, tipo así, que el amor era sacrificarse. Pero empecé a sentir que algo andaba mal, ¿sabe? No lo admitía del todo, pero en momentos solos, como lavando los platos por la noche con las manos enjabonadas y frías, me preguntaba, ¿por qué no me toca como antes? ¿Es que ya no le gusto? Intentaba justificarlo, me decía, está estresado, el trabajo lo cambia, pero nos ama, solo hay que esperar. Una noche de octubre del 2012, después de una discusión tonta por el dinero de la hipoteca, él se fue al sofá a dormir, y yo lloré en la cama, abrazando su almohada que olía a su colonia. Al día siguiente, me pidió perdón con un café en la cama, y lo abracé, minimizando. «Todo bien, amor. Somos un equipo». Pero el nudo crecía, tipo un peso en el pecho que me quitaba el aire, y yo seguía ignorándolo, perdonando, porque el miedo al abandono de mi infancia me gritaba, «Aguanta, no lo pierdas». Ahora veo que esos silencios, esas risas hirientes, eran gritos de auxilio que no quise oír, y el vaso se llenaba, gota a gota, hasta que, ay,
Si hubiera parado a mirar de verdad. Y el vaso siguió llenándose, ¿sabe? Entramos en el 2013. Y yo intentaba con todas mis fuerzas mantener las cosas como estaban. Tipo así. Como si negando el problema pudiera borrarlo. Javier estaba cada vez más metido en su mundo del trabajo, con reuniones que duraban hasta las 10 de la noche. Y cuando llegaba a casa, el piso estaba a oscuras. Solo la luz de la cocina donde yo lo esperaba con una sopa caliente de verduras que había hecho para que no se acostara con el estómago vacío. «Amor, come algo», le decía, y él se sentaba un rato, masticando rápido mientras miraba la pantalla del móvil, contestando mensajes de su jefe o de no sé quién. Yo me quedaba callada, lavando los platos en el fregadero, con el agua caliente quemándome las manos, pensando que era normal, que los gerentes como él tenían esa presión, y que mi rol era ser la esposa comprensiva, la que no molesta. Pero por dentro, empezaba a sentir un vacío que no se iba, ¿sabe? Como un hueco en el pecho que se abría más cada día. Recuerdo una mañana de febrero, fría y gris como el cielo de Madrid. Me desperté temprano para prepararle el desayuno, huevos revueltos con pan tostado y café solo, como le gustaba, y cuando lo besé en la mejilla para despedirlo, él se apartó un poco, murmurando: «Ana, tengo prisa, no me manches la camisa». No fue nada grave, tipo así, solo un gesto, pero me quedé ahí parada en la puerta, con la taza en la mano, sintiendo que mi beso era una molestia. Me dije: «Está estresado, nada más», y seguí con mi día en la oficina, contando números en Excel, con el ruido de las teclas ahogando mis pensamientos. Por la tarde le mandé un mensaje: «Te extraño, ¿cenamos temprano hoy?». Y él respondió: «Imposible, cena con clientes, no me esperes». Cené sola otra vez, un plato de pasta con salsa de tomate que se enfrió rápido. Viendo un capítulo viejo de una serie en el sofá, con las piernas recogidas y una manta sobre los hombros, preguntándome si era yo la que ya no le interesaba. Intentaba acercarme, ¿sabe? Planeaba cosas para reavivar la chispa, como en los viejos tiempos. En marzo organicé una salida sorpresa al cine, a ver una comedia romántica que pensé que nos haría reír juntos. Compré las entradas online y le preparé una nota en su almuerzo. «Esta noche, tú y yo, como al principio». Él llegó a casa tarde, con los ojos rojos de tanto mirar pantallas, y cuando le conté, soltó una risa seca. «Ana, ¿cine? Estoy reventado, y además, esas películas son para críos. Mejor quédate tú, yo me voy a la cama». Me dolió, tipo un golpe sordo en el estómago, pero lo justifiqué rápido. «Claro, amor. Descansa. Lo hacemos otro día». Me quedé viendo la película sola en casa, en la tele pequeña de la cocina, comiendo palomitas que se me pegaban en la garganta, y lloré un poco al final, cuando la pareja se reconciliaba, pensando: nosotros también lo haremos, solo hay que esperar. Las humillaciones seguían disfrazadas de bromas, y yo las tragaba como si fueran píldoras amargas. Una vez, en una cena familiar en casa de su mamá, en abril, yo había cocinado mi especialidad, un cordero asado con patatas que tardé horas en preparar, sudando en la cocina con el horno a tope. Todos comieron y elogiaron, pero Javier, delante de su hermana y sus padres, dijo: «Sí, está bueno, pero Ana siempre pone un poco de sal de más, ¿verdad? Como si quisiera que recordemos su sabor». Risas alrededor de la mesa, palmadas en la espalda, y su mamá agregó: «Es que las mujeres cocinamos con pasión, Javi». Yo me reí, forzando la sonrisa. «Tienes razón, soy un peligro en la cocina». Pero por dentro ardía, sintiendo que mi esfuerzo era una risa para los demás. Después, en el coche de vuelta, le dije bajito: «Eso dolió un poco, Javi». Y él puso cara de sorpresa. «Era una broma, Ana. No seas tan sensible, siempre lo arruinas todo con tus dramas». Me callé, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad borrosas por las lágrimas que no dejé caer, culpándome por ser demasiado sensible, por mis inseguranzas de siempre que me hacían ver fantasmas donde no los había. El distanciamiento se notaba en todo, ¿sabe? Ya no me tocaba como antes, ni un roce casual al pasar por el pasillo del piso. En la cama, nos dábamos la espalda, y yo me acurrucaba en mi lado, oliendo su colonia en las sábanas que no cambiábamos tanto como antes por ahorrar agua. Intentaba hablarlo, una noche de mayo, después de un día largo en el que él había llegado con un ramo de flores marchitas que dijo que eran de parte de un cliente. Me armé de valor y le dije: «Javi, siento que estamos alejados. ¿Es por mí?».
¿Hago algo mal? Él se sentó en el borde de la cama, con la camisa desabotonada, y suspiró. Ana, es el trabajo, el estrés. Tú eres perfecta, pero no seas paranoica, ¿vale? Ven, dame un beso y olvídate. Me besó rápido en la frente, como a una niña, y se dio la vuelta para dormir. Yo me quedé despierta, con el corazón latiendo fuerte, justificándolo todo. Tiene razón. Soy paranoica. Mis traumas me hacen ver lo que no es. Pero el nudo en la garganta no se iba, y por las mañanas, al mirarme en el espejo del baño, con ojeras y el pelo revuelto, me preguntaba, ¿por qué no soy suficiente para él ahora? Empecé a culparme más, tipo así, cambiando cosas para mejorar. Me inscribí en un gimnasio cerca de la oficina, pagando con mi sueldo extra, y corría en la cinta con auriculares puestos, sudando mientras pensaba en sus comentarios sobre mi cuerpo. Compré ropa nueva, faldas que me apretaban la cintura, y una vez se lo mostré en casa, girando como una tonta. Mira, Javi, ¿qué tal? Él levantó la vista del móvil y dijo, bien, pero con tacones altos quedarías como una modelo, no como la oficinista de siempre. Otra broma, con guiño, y yo respondí, sí, lo intentaré, pero me encerré en el baño y lloré, sintiendo que nunca encajaría en su idea de perfección. Mis amigas notaban algo. En un café en junio, una dijo, Ana, pareces apagada. ¿Todo bien con Javi? Y yo mentí. Sí, solo cansancio del trabajo. Él está genial, ascendiendo y todo. No quería admitir que el vaso se desbordaba, que los silencios me ahogaban, porque admitir era perderlo, y mi miedo al abandono gritaba más fuerte que nunca. En verano del 2013, fuimos de vacaciones a Galicia, a la casa de unos tíos de él, pensando que el cambio de aire nos ayudaría. Pero él pasaba el día en llamadas, caminando por la playa con el teléfono pegado a la oreja, y yo me quedaba sentada en la arena, con un libro que no leía, mirando las olas chocar, sintiendo la sal en la piel y un vacío en el alma. Una noche, alrededor de una fogata con la familia, él bebió un poco de más y soltó delante de todos. Ana es la mejor esposa, pero si no perdiera tanto tiempo en la cocina, podría ser una diosa. Risas, aplausos, y yo brindé con mi vaso de vino, sonriendo, pero por dentro se rompió algo, tipo un cristal que cae lento. Justifiqué. Es el alcohol, mañana lo olvida. Pero en el coche de vuelta a Madrid, en agosto, con el aire acondicionado zumbando y la radio baja, le dije temblando, Javi, esto no puede seguir así. Me siento invisible. Él frenó en un área de descanso, me miró fijo y dijo, Ana, si tanto te molesta, cambia tú. No todo es mi culpa. Me culpé, pedí perdón y seguimos. Pero el peso en mi pecho era insoportable, como si cargara una mochila llena de piedras. Ahora sé que era la quiebra, el momento en que el corazón empieza a romperse gota a gota, pero entonces solo perdonaba, minimizaba, porque perderlo era peor que el dolor. Ay, si hubiera visto que el fin estaba tan cerca. Y entonces, llegó septiembre del 2013, ¿sabe? Todo explotó de una forma que ni en mis peores pesadillas me imaginaba. Tipo así, como si el suelo se abriera bajo mis pies sin aviso. Yo había estado aguantando, minimizando cada pinchazo, cada silencio, pensando que con un poco más de esfuerzo de mi parte, todo volvería a ser como al principio. Pero esa noche, después de volver de Galicia, el piso en Vallecas se sentía más frío que nunca, con el balcón vacío de geranios porque se habían marchitado por falta de riego. Javier llegó tarde, como siempre, con el traje arrugado y el pelo revuelto, oliendo a humo de cigarrillo que no fumaba desde la uni. Yo lo esperé en la cocina, con una cena recalentada de pollo al horno que había sobrado de la semana, y cuando se sentó, le dije con la voz temblorosa, Javi, tenemos que hablar. En serio, no aguanto más sentirme así, como si no existiera para ti. Él levantó la vista del plato, con los ojos enrojecidos, y soltó un suspiro largo, como si yo fuera una carga pesada. Ana, ¿otra vez con esto? Estoy cansado de tus dramas. Si tanto te molesta, quizás sea mejor que cada uno tire por su lado. Me quedé helada, tipo así, con el tenedor a medio camino de la boca, sintiendo que el mundo se paraba. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que me zumbaba en los oídos. Él se levantó, caminó hacia el salón y se sirvió un whisky del armario que rara vez tocábamos,
Y empezó a hablar, soltando todo de golpe, como si hubiera estado guardándolo por meses. Me dijo que ya no se sentía él mismo, que el trabajo lo había cambiado, que yo era demasiado dependiente, que sus bromas eran solo eso, pero que yo las tomaba mal porque era insegura. Y luego, lo peor, confesó que había conocido a alguien en una de esas capacitaciones en Barcelona, una compañera del marketing, esa tipa con tacones altos que yo había visto en la fiesta de la oficina. No es lo que piensas, Ana, solo hablamos, pero me hace sentir vivo, no como esta rutina asfixiante. Me dolió tanto, ¿sabe? Como un cuchillo en el pecho, girando lento, porque por fin entendí que todas esas noches solo, todos esos comentarios disfrazados de risas, eran señales de que él ya se había ido emocionalmente mucho antes. Lloré esa noche, tipo un río que no paraba, sentada en el suelo de la cocina con las rodillas contra el pecho, mientras él recogía una maleta en el dormitorio. No me voy para siempre, solo necesito espacio, me dijo, pero sus ojos decían otra cosa, fríos, distantes, como los de mi papá cuando se callaba por días. Yo intenté suplicar, le dije, Javi, por favor, podemos ir a terapia, recordar lo que éramos, por los hijos que soñamos, pero él negó con la cabeza, me abrazó rápido, como un formalismo, y salió por la puerta con un «Te llamo mañana». La puerta se cerró con un clic que resonó en mi cabeza como un portazo final, y me quedé ahí, en pijama viejo, oliendo a la cena fría, sintiendo un vacío tan grande que pensé que me tragaría entera. Esa noche no dormí. Caminé por el piso tocando cosas nuestras. La foto de la boda en la cómoda, el collar de perlas falsas que me regaló, el sofá donde nos acurrucábamos. Todo me dolía, físico, como si me hubieran golpeado, con náuseas en el estómago y un dolor de cabeza que me nublaba la vista. Los días siguientes fueron un borrón, ¿sabe? Él no llamó, y yo no quise insistir, por orgullo o por miedo a oír más verdades. Fui al trabajo como un zombi, contando números en la oficina con las manos temblando sobre el teclado. Y mis compañeras me preguntaban, ¿estás bien, Ana? Pareces enferma. Y yo mentía, sí, solo gripe. Pero por dentro era una tormenta. Confusión total. Me culpaba a mí misma. Pensaba, si hubiera sido más delgada, más divertida, más como esa otra, no se habría ido. Recordaba cada broma, cada silencio, y por fin los veía claros, como flashes. El chiste sobre mi peso en la cena, el disimula con la ropa, el beso en la frente como a una niña. Me daba rabia conmigo por haberlo perdonado todo, por haber ignorado el distanciamiento, porque mi miedo al abandono de la infancia me tenía atada. Llamé a mi mamá, llorando por teléfono, y ella dijo, «Hija, los hombres son así, aguanta, vuelve con él». Pero eso solo me hundió más, porque yo no quería aguantar como ella. No quería ser invisible para siempre. El divorcio se tramitó rápido, tipo así, un mes después, en octubre del 2013. Fuimos a un abogado que él pagó, en un despacho gris de la calle Alcalá, con papeles que firmé con la mano temblorosa, sintiendo que firmaba el fin de mis sueños. No hubo gritos ni escenas, solo papeles y un acuerdo para dividir la hipoteca del piso, que al final vendimos y me tocó una parte chiquita para empezar de nuevo. Él se mudó con ella. Lo supe por una amiga común que me lo contó en un café, y yo me quedé en un apartamento alquilado en Puente de Vallecas, uno pequeñito con paredes finas donde oía a los vecinos discutir. El impacto psicológico fue lo peor, ¿sabe? Noches enteras despierta, con pánico de que nadie me querría nunca más, reviviendo cada humillación como un loop en la cabeza. Me sentía perdida, rota, con un peso en el pecho que me quitaba el aliento, y una vez, en noviembre, me senté en el retiro sola, en el banco donde solíamos ir, y lloré hasta que me dolieron los ojos, pensando, ¿cómo no vi que se iba? Los signos estaban ahí, gritando. Pero mira, con el tiempo empecé a reconstruirme, tipo así, gota a gota, como él me había desarmado. En diciembre del 2013 busqué terapia, una psicóloga en un centro comunitario cerca de casa, y ahí solté todo. Mi infancia, los miedos, cómo Javier había explotado mis inseguranzas con esas bromas que no eran bromas. Ella me dijo, Ana, no eras tú. Él te manipulaba para sentirse superior. Y por fin lo creí. Empecé a ver que el cambio de valores,
La obsesión por el estatus era su forma de huir de lo real, no mía. Dejé el gimnasio que había empezado por él, y en cambio, caminé por el parque, sintiendo el aire fresco en la cara, redescubriendo mi cuerpo sin juicios. Volví a cocinar por placer, no por impresionar, y organicé cenas con amigas de verdad, las que me escuchaban sin juzgar. Y una me dijo: Ana, eres fuerte. Siempre lo fuiste, solo que no lo veías. Ahora, en 2014, un año después, me siento diferente, ¿sabe? No curada del todo, pero creciendo. Vendí el collar de perlas, compré un curso de contabilidad avanzada para ascender en mi trabajo, y aunque el piso es chiquito, lo decoré con fotos mías sola, sonriendo en el retiro. Los planes de hijos siguen ahí, pero ahora los imagino con alguien que me vea de verdad, no como un accesorio. Reflexiono mucho sobre los signos ignorados. El distanciamiento que empecé a notar en 2012, las críticas que tragaba riendo, la falta de comunicación que justifiqué con estrés. Aprendí que el amor no es aguantar humillaciones disfrazadas, que mi valor no depende de un hombre que me hace sentir pequeña. Me culpé tanto al principio, pero ahora veo que era su traición emocional la que rompió todo, no yo. Si pudiera volver, le diría a esa Ana del 2010, míralo bien, no dejes que te cambie. Pero el dolor me enseñó a ponerme primero, a no tener miedo al rechazo porque sola soy suficiente. Y aunque duele todavía, en las noches quietas cuando el nudo aprieta, sé que salí más fuerte, lista para una vida sin nudos, sin bromas que cortan. Ay, si todos viéramos los hilos sueltos antes de que se rompa la tela.